Vamos con la segunda parte de la construcción del Radar Barrel. En la primera parte vimos cómo recortar las tapas laterales del barril y cómo hacer estas perforaciones, ¿sí? Y terminamos redondeando los cantos para dar una mejor presentación. Ahora vamos a enfocarnos en estas piezas que están acá. Yo les llamo las correderas. Son las que nos permiten poder mover el barril en esta forma para ampliar o para cerrar el rango de movimiento y dependiendo de los ejercicios que vayamos a hacer. Recuerda que en los comentarios de los videos tenemos el enlace para descargar los planos. Vemos en este plano las medidas que vamos a utilizar para cortar estas maderas. La madera que recomiendo es que sea mínimo 18 milímetros y para mí sería ideal de 25 milímetros. Estas perforaciones que tienen tendrán un diámetro de 25 milímetros. Perdón, rectifico, la medida no es de 25 sino de 35. Y aquí tenemos las medidas de cada una de estas piezas y los puntos donde debemos perforar o donde debemos marcar para hacer estas perforaciones. En los planos vendrá también unas plantillas que podremos imprimir en escala real, imprimirlas, y luego hay que unir dos plantillas, por lo que esta plantilla es bastante larga, tiene una medida de 47.5, entonces al imprimir en una impresora normal solo podemos imprimir hasta máximo 27 centímetros. Entonces vendrá en dos hojas que debemos luego unir para poderla pegar en la madera y hacer estos cortes junto con estas curvas con más precisión, y además nos ayudarán a agilizar las medidas de donde debemos perforar. Voy a mostrar las plantillas de perforación. Esta es una de ellas. Como lo decía, debemos cortarlas por todo este borde hasta esta línea que vemos con unas rayitas más pequeñas, y la uniremos junto con esta otra que es la que debemos unir justo por acá. O sea que esta parte nos sobraría luego cortar por todo este borde, ¿sí? y por estas líneas y unirla con la anterior. Nos dará pues la medida más larga de la pieza más larga, la de 47.5 centímetros. Aquí vemos el puntito por donde podemos donde se deben hacer las perforaciones. Esto será un punto de referencia para que luego no tengamos que marcar. Adicional tendremos en otra hoja. Estas hojas son para imprimirla en un formato de A4, que tiene una medida de 210 milímetros por 297 milímetros. Esas son las medidas en la hoja que debemos imprimir para que estas plantillas nos salgan en escala real. Vemos las plantillas para las piezas más pequeñas, lo mismo, recortarlas y pegarlas en la madera para facilitar el corte de las curvas, y luego los puntos central donde vamos a perforar. Bueno, aquí tenemos ya las piezas cortadas y con los diferentes puntos marcados para su perforación. Antes de perforar, de hacer las perforaciones de 35 milímetros, voy a pasar a redondearlas con la fresadora. Me gusta hacerlo antes de pegarlas porque es más fácil hacerlo con las piezas sueltas que ya luego instaladas en las tapas laterales. Usaremos la fresadora para hacer esto, y recuerden que se puede hacer igual con lija, sino que tarda mucho más tiempo. Luego ya el redondeado se lo da cada quien a su gusto. Hacemos también con las piezas pequeñas. Ahora pasamos a perforar con la broca en las marcas que ya teníamos listas. Debemos tener cuidado de no pasar hasta el otro lado con la broca para no desastillar la madera.
Vamos a ir verificando que quede bien, que la madera que vamos a utilizar entre bien en esta perforación. Es importante tener una cosa en mente, y es que cuando vayamos a instalar estas piezas tendrán unas que van a ir al lado derecho y otras al lado izquierdo. ¿Por qué lo digo? Porque si vamos a redondear estos cantos de esta madera para que quede más bonito, será digamos un redondeado aquí en esta parte y en esta, ¿sí? Que iría hasta el otro lado. Cuando vayamos a instalar esas piezas no puede quedar el redondeado al lado contrario, porque estas piezas van pegadas todas con cola o con pegante para madera, y ese redondeado no dejará que se adhieran bien. Entonces ese redondeado siempre debe quedar hacia afuera. ¿Por qué lo digo? Porque si no lo tenemos en cuenta y las redondeamos todas igual, hay unas que nos quedarán con el redondeado hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta antes de redondear, saber que tenemos que marcar unas que irán en el lado derecho y otras en el lado izquierdo, porque tendrán el redondeado al lado contrario, tanto en la pieza más grande como en las dos más pequeñas. Analizarlo bien y este redondeado hacerlo, marcar bien dónde debe ir, o sea, casi que tenemos que preinstalar la pieza en los laterales del barril, o sea, como lo vemos aquí, digamos, en estos gráficos, y marcar cuáles caras irán redondeadas y cuáles no. Y luego importante marcarlas con lápiz para que luego no se nos confundan unas con las otras. Aquí ya tengo las piezas ya listas, están cortadas, redondeadas y listas para pegarse. Tenemos tanto las del lado derecho como las del lado izquierdo, y las piezas más largas y las más cortas. Para pegar esta pieza aquí con cola o con pegante para madera, voy a hacer un plano adicional que hace falta para poder instalar esto en la medida que se necesita. Para la correcta instalación de esta corredera, de las piezas que hemos estado hablando, tendremos en cuenta estos dos tornillos, mejor dicho 4, que son los tornillos que van a darle más soporte a esta corredera. A pesar de que están instaladas con cola para madera o pegamento para madera, que es bastante resistente, lo reforzaremos con estos tornillos que prácticamente sostendrán la madera. El tornillo que más fuerza hará será este tornillo, que conectará con esta varilla de madera o bolillo de madera de 35 milímetros que está acá, ¿sí? Igual que el de la parte trasera, que será este tornillo de acá. A ver, yo lo acerco un poco. Este tornillo como tal deberá ser el más largo, que en lo posible que también sujete al bolillo, y lo haremos tanto en la parte delantera como en la parte trasera, y al lado derecho y al lado izquierdo. Básicamente este tornillo y este son las perforaciones que haremos con una broca pequeña para poder instalar la corredera en la altura que toca. Debe coincidir con las medidas que ya habíamos tenido en cuenta a la hora de fabricar la corredera de madera, ¿sí? Todas estas perforaciones deben coincidir. Bueno, este es el plano de instalación de las correderas. Aquí tenemos pues una imagen de lo que es la tapa lateral con las perforaciones que tenemos que hacer. En este plano se explican básicamente estas perforaciones, cómo se deben hacer. Aquí he hecho unas recomendaciones. Dice que hay que hacer unas perforaciones con una broca de 2.5 milímetros o máximo 3 milímetros. Se refiere un poco a estas puntitos que están marcados con negro, que se refiere a las perforaciones que haremos. Aquí en esta parte vemos unas medidas. Ya lo digo aquí en estas recomendaciones, que la medida más importante que tenemos que tener en cuenta es esta de 65 milímetros, que es la distancia entre este borde y el borde de la corredera como tal, ¿sí? Vale. Tenemos que aproximadamente hay una distancia entre este borde y el centro de estas perforaciones, que son las que haremos en las correderas. Hay 5.5 milímetros, y entre esta perforación y esta hay 10 centímetros, como lo dice acá.
Luego decimos que aproximadamente hay entre este borde y el centro de esta perforación hay 41.5 centímetros aproximadamente, y tendremos entre esta perforación y esta otra de 10 centímetros. En estas perforaciones son las que utilizaremos luego para instalar los tornillos que ayudarán a dar más soporte a la corredera como tal. Aquí he hecho esta animación para explicar un poco cómo debe quedar todo. Digamos que aquí he simulado ya las perforaciones hechas después de haber medido bien. He dibujado una línea con lápiz que es donde se debe coincidir con la posición de esta pieza que es de la corredera, y debe coincidir. He hecho digamos, las posibles perforaciones. Esta perforación debe coincidir con esta otra perforación. Básicamente sería algo así, ¿vale? Lo veríamos, digamos, de esta manera, ¿vale? Y luego la de esta debe coincidir con esta otra. Así debería quedar ya todo preinstalado. Recuerda que en las recomendaciones que daba, preinstalar esto con un tornillo para verificar que estas medidas coinciden. La línea junto con este borde de la corredera. Recuerda que la distancia desde este punto a este punto deben ser de 6.5 centímetros o 65 milímetros. Algunas medidas las doy en centímetros o en milímetros. Básicamente esta es la forma como debe quedar, teniendo en cuenta que esto le llamaríamos la zona interna de la tapa lateral y esto la zona externa. Aquí por fuera quedarían los tornillos que nos ayudarán a dar soporte a esta corredera. Y repetiríamos el mismo proceso con la otra tapa. Una vez que verifiquemos que estas medidas están bien, aquí hay otra cosa que es importante tener en cuenta, y es que estas piezas deben quedar completamente centradas entre este borde y este borde, ¿sí? Debe más o menos coincidir la misma distancia. No siempre estas medidas son tan exactas, porque siempre en los trabajos de madera no hay tanta exactitud, y todo también depende de la práctica que tenga cada quien y las maquinarias que utilicemos. Entonces debemos siempre buscar que quede lo más cerca a la realidad o a los planos como tal. Una vez ya esto esté, digamos, preinstalado, hayamos verificado que están bien las medidas, pues lo que haremos pasar es a encolar, o sea, a retirar estas piezas. Las retiramos, les aplicamos la cola y las volvemos otra vez a preinstalar. Los tornillos que utilizaremos para preinstalar puede ser cualquier tipo de tornillos, que ya luego, para cuando ya esto esté listo para el ensamble total de la máquina, daré recomendaciones de la tornillería que se debe usar para que esto quede mucho más fuerte y resistente, que es una parte que soportará mucho peso en el aparato como tal. Aplicamos la cola buscando que quede toda la superficie cubierta con esta herramienta. Muestro cómo podemos hacer que quede bien toda la superficie cubierta por la cola, para que quede con buena adherencia. Procedemos a pegar la pieza, cerciorándonos de que quede centrada y que coincida con la línea que ya habíamos trazado previamente. Con un trapo humedecido vamos a retirar el exceso de cola, hacerlo antes de que se seque porque la cola mancha la madera. Debemos retirarlo antes de que se seque. Ya cuando la pieza haya secado bien, que nos demos cuenta de que no se mueve o que no la podemos cambiar de lugar, que no le procedemos a pegar las piezas más pequeñas, ¿vale? Cerciorándonos de que las perforaciones coincidan. Aplicamos cola igual. Bueno, dejamos las piezas secar y las dejamos que no se muevan y que se nos vaya a cambiar la medida.
Recuerda que con los tornillos ayudará a que tenga una mejor adherencia estas piezas como tal, los tornillos de preinstalación. Bueno, aquí ya tenemos la pieza ya seca, ya está instalada y lista para seguir. Vemos aquí al otro lado las perforaciones donde ubicamos los tornillos que nos ayudaron a sostener esta pieza. Ahora lo que queda es repetir esto mismo con las otras tapas, teniendo en cuenta de lo que decía siempre de verificar la derecha y la izquierda como tal. Ya para terminar este video, la segunda entrega de este trabajo, hay una cosa que la que quiero pues compartir que me pasó a mí, y es, digamos, en mi caso esta madera coincidía con esta altura de acuerdo a la medida que daban los planos. Entonces, como yo normalmente a estas piezas les hago un redondeado, este redondeado me quedaba por debajo de esta madera. Lo que he tenido es que desplazar esta pieza un poco más hacia abajo, 5 milímetros, para que me funcionara bien. Si les llega a pasar lo mismo, lo pueden hacer también. En este caso no tiene ningún problema al bajar a que esta medida quede más abajo. El problema lo tendrían si fuese al contrario, si esta otra pieza se fuese hacia arriba. Aquí sí, pero hacia abajo los 5 milímetros no tiene ningún problema. O la otra solución sería, si coincide con esto, no redondear, no hacer bordes redondeados por la parte interna de la tapa lateral. Podrías hacerlos por la parte externa, al fin y al cabo es la parte que más se ve. En mi caso, ya cuando pegué esta corredera ya tenía redondeada la tapa lateral, entonces lo que hice fue desplazar un poco todo el sistema hacia abajo, 5 milímetros más. Bueno, ya con esto termino este video y seguiremos en una tercera parte.